Aquí hay uno que es más que Jonás. A los hombres nos gusta hacer comparaciones, ¿verdad? Pero normalmente las hacemos para salir beneficiados en la comparación. Es decir, nos comparamos normalmente con quien en algún sentido, en algún aspecto, nos hace salir favorecidos. Sobre todo para defender nuestros intereses. Y es lo que solemos hacer, decir, bueno, yo no soy una mala persona porque fíjate lo que hay por ahí. Nos comparamos con lo peor, ¿verdad? Aunque a veces eso peor nos parezca que abunde. Pero bueno, como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos. Y es lo que estamos haciendo. El tonto, comparándonos con los que viven en pecado, evidente, claro, público. No, yo no hago esas cosas. Pero el Señor también, mira por dónde, también hace comparaciones, pero las hace con personas como Jonás y Nínive, como la reina del sur y Salomón, que nos dan otra enseñanza, una buena lección. En el caso de Nínive, los ninivitas, ante la predicación de Jonás, se convirtieron radicalmente, cambiaron el rumbo de su vida. ¿Por qué? Porque acogieron el anuncio que traía Jonás, creyeron en él y reaccionaron de una forma admirable. Es decir, con una coherencia con esa predicación, creyendo realmente ese anuncio. Y era una tierra pagana, era una región que tenía un conocimiento de Dios, digamos, pobre, pero Dios se revela a todos los hombres, primero a través de la creación, también a través de la conciencia. Y además hay una serie de cosas que Dios ha ido dando a conocer de sí mismo a los hombres que eran conservadas en todos los pueblos. Sin embargo, no tenían el conocimiento de la ley, de los profetas, de los cuidados especiales que Dios había dedicado a Israel. Pero cuando llega este profeta y les anuncia que esa ciudad va a ser destruida por sus pecados contra Dios, por tanta maldad, por tanta perversión, ¿cómo reaccionan? Haciendo profunda penitencia, reconociendo su pecado y cambiando, desde el primero al último, cambiando de vida, apartándose de todas esas prácticas de pecado. Es decir, hay un cambio real, porque se ponen a trabajar en el cambio. Hacen lo que no estaban haciendo hasta ese momento, y lo que estaban haciendo mal lo dejan de hacer. Esto trae la reacción de Dios de suspender el castigo que merecían, perdonar a esa ciudad. En el caso de la reina del sur, que acude a escuchar la sabiduría de Salomón, hay un interés por conocer la verdad, por conocer la majestuosidad también del reino de Salomón, sus riquezas, pero sobre todo la sabiduría, los dichos de su boca. Y claro, ese interés está unido, nuevamente la coherencia, ¿verdad? Está unido a un esfuerzo. Esta mujer hace un largo viaje y prepara muchos regalos, tesoros de su reino para ofrecer al rey Salomón. Es decir, tiene interés y lo demuestra. Hace algo coherente con ese interés que tiene en buscar y encontrar algo que le han dicho que ahí hay sabiduría. Así que nos podemos comparar ahora con Nínive y con la reina del sur, si nos gusta hacer comparaciones. Este es el ejemplo que el Señor nos pone. Con la conversión de los ninivitas ante la predicación de Jonás
y con el interés y el esfuerzo que puso, la entrega y la dedicación que puso la reina del sur ante la noticia de esa sabiduría escondida que había en aquel rey famoso. Y nosotros no vamos a reaccionar solo por la predicación de un profeta o porque hay un rey muy sabio, sino que lo que se nos ha dado es mucho más. Dice el Señor Jesús, aquí hay uno que es más que Salomón, aquí hay uno que es más que Jonás. Lo que se nos ha dado es la sabiduría eterna, escondida desde siglos, revelada en Cristo. ¿Y qué interés ponemos en buscarlo? ¿Qué interés ponemos en conocerlo y en beneficiarnos de todo ese tesoro que está en Cristo? Lo que se nos ha dado no es un anuncio de un profeta, es la revelación plena de toda la verdad, el anuncio de la proximidad ya del reino de Dios realizado por medio del sacrificio definitivo de Cristo en la cruz, y ahora nos da acceso. ¿Y qué esfuerzo ponemos para cambiar nuestra vida, para convertirnos de acuerdo al anuncio de Jesucristo, de su reino? ¿Qué hacemos? Porque, además, si nos gusta comparar, cada uno será juzgado según la gracia recibida. Quien ha recibido más, deberá responder por más. Y nosotros, si hemos tenido esta gracia de acercarnos a Cristo, de empezar a conocer al Señor Jesús, de recibir el Evangelio, la palabra de la verdad, tenemos mucha más responsabilidad que los ninivitas o que la reina del sur, de responder a esta gran sabiduría y a este anuncio del reino de Dios que exige en coherencia nuestra dedicación, nuestra conversión, nuestro agradecimiento y el cambio radical de nuestra vida. Dejar de hacer cosas que estábamos haciendo y empezar a hacer cosas que no hemos hecho hasta ahora para merecer la misericordia de Dios, porque Dios tiene misericordia de quien la quiere, y para alcanzar la sabiduría eterna que está en Cristo, que Él la derrama, de sus labios se derrama la gracia para quien lo busca y va a su encuentro. Necesitamos buscar, pero buscar de todo corazón. No vale de cualquier manera, porque si no, ya sabemos lo que dice el Señor también. Aquella generación la llama perversa, perversa. ¿Y por qué? Por su incredulidad, por su falta de interés en aceptar, en acoger el amor de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios, a Jesucristo. ¿Cómo va a calificar el Señor a nuestra generación? Pues ahora mismo ya tiene una calificación de parte de Dios. Pero nosotros podríamos cambiar esa calificación seguramente negativa, seguramente peor que la de Nínive. Podríamos cambiar esa calificación seguramente peor que la de tiempos de Cristo. Podríamos cambiar esa calificación como hicieron los ninivitas, que recibieron el perdón, la misericordia de Dios. Y Dios quiere hacer tantas cosas, pero le atamos las manos cuando no lo buscamos como Él espera. Podríamos cambiar esa calificación si nos convertimos, si mostramos interés genuino en las cosas de lo alto y si empezamos a contagiar, como hicieron los ninivitas, a los de al lado, a los demás, a los vecinos, a toda la ciudad, con esa llamada, repitiendo ese anuncio de Jonás, llevando la palabra de Dios y con nuestro ejemplo de penitencia y de fe en el Señor y en su palabra, contagiar este movimiento de respuesta, de acogida a la gracia de Dios, para que se extienda y sane esta tierra, porque de lo contrario sabemos que el juicio va a llegar. No solo esa generación, la de Cristo, sería condenada en el juicio final cuando sean reunidos todos delante de Él y todo esté expuesto y las consecuencias de cada acto
Y entonces la reina del sur se levantará y los ninivitas se levantarán y darán testimonio contra esa generación, dice Cristo, sino que nuestra generación también será juzgada. Y ahora podemos cambiar el rumbo de la historia, empezar a generar una corriente de respuesta, de interés, de conversión, de radicalidad, de fe, de oración, ante la gracia de Dios para que sea acogida y para que sane nuestra tierra y para que el Señor pueda gozarse ya salvando y en el día del juicio que no nos veamos del lado, esta generación, del lado de los avergonzados por el testimonio que nos den los que recibiendo menor gracia respondieron mejor. Así sea.